Bueno, buenas noches. A continuación tenemos al doctor Diego Yomiquinga. Él es intensivista por la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo del Hospital Luis Vernaza, compañero de formación. Es médico tratante del Hospital General Manuel Ignacio Monteros, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Loja. Médico tratante de la Clínica Hospital Básico San Gregorio, también en Loja. Y pues un plus y algo importante que siempre me da gusto mencionarlo de Diego, que es docente universitario de pregrado de la carrera de medicina por la Universidad Técnica Particular de Loja. Y finalmente, creo yo, hemos de a poco refrescado las líneas de médicos especialistas de esta rama, ¿no? Haciendo una creación de cursos. Estamos tratando de hacer esto una actividad relativamente frecuente, con lo cual tengo el honor, pues, ¿no?, de presentar al doctor Diego Yomiquinga como fundador y trainer de BEMEC. BEMEC es un curso, pues, de ventilación mecánica, diría yo. Uno piensa en ventilación mecánica y ese curso es BEMEC y ese curso es Diego Yomiquinga. Sin más, Dieguito, te dejo a cargo. Continúa. Muchas gracias, Julio. Buenas noches primero con todos los participantes de este curso. Bueno, en realidad muy contento y como bien lo manifestó Julio, pues hemos estrechado un poco más de lazos de amistad en este tipo de circunstancias con el tema de compartiendo charlas, compartiendo conocimientos, especialmente en esta cuestión de los cursos. Entonces, para nosotros yo creo que el médico como tal, si bien es cierto, siempre nos desenvolvemos en el bienestar, en el tratamiento, en el diagnóstico de nuestros pacientes, pero también tenemos otras áreas de por medio, ¿no? Entonces, una de estas áreas es, por ejemplo, transmitir el conocimiento. Y es por esta razón que yo también pongo en manifiesto mi felicitación a Julio, pues prácticamente él, o tras su espalda, como comúnmente decimos, pues está todo este tema del curso de ventilación mecánica y otros muchos más, cursos más que él ha realizado, ¿no? Entonces, haciendo hincapié a todo este tipo de circunstancias, el médico, si bien es cierto, nos desenvolvemos en nuestra parte hospitalaria o en nuestra parte de consultorio, pero también tenemos visión a otro tipo de circunstancias. Y este tipo de circunstancias o estos nuevos objetivos que nos planteamos es esta situación, ¿no? La situación de difundir el conocimiento, de crear cursos con la finalidad de poder compartir lo que nosotros en formación hemos aprendido a las personas que bueno, todavía están en formación, valga la redundancia, y ese es el objetivo de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy pues voy a hablar acerca de un tema que muchas de las veces casi no es muy relevante o la literatura no te pone mucho en manifiesto de información sobre este tipo de circunstancias, pero yo creo y considero que hay que seguir investigando un poco más y es primordial saber y conocer qué es lo que puede suscitarse con la vía aérea, en este caso de mi paciente, ¿no? Entonces ahí va englobado este asunto que se llama vía aérea hiperreactiva, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar brevemente, creo que el nombre hiperreactiva nos da un poco de noción, es decir, hacia dónde quiere apuntar este concepto, ¿no? Si hablamos de hiperreactiva, nosotros a lo largo de la formación de pregrado y también a lo largo de la experiencia como médicos que hemos tenido en el ambiente rural o en el ambiente de residencia, pues yo creo que en alguna de esas guardias que hemos tenido nos ha llegado un paciente con alguna crisis asmática que posteriormente en la literatura también la manifiesta como una hiperactividad bronquial, ¿no? Entonces, haciendo hincapié a esto que estoy mencionando, el término hiperreactividad quiere manifestar eso, quiere manifestar una disminución de la luz en este árbol, en este tipo de circunstancias de la vía aérea, ¿no? Entonces, esto a la larga nos va a dificultar, pues, poder realizar
Primero, obviamente, nuestro paciente va a estar en un estado crítico, en un estado complicado, ya que hay que perpetuar la vía aérea, ¿no? Si se nos cierra la vía aérea, pues obviamente nuestro paciente incluso puede fallecer de hipoxia, ¿no? Entonces, es importante saber y es importante conocerlo. De ahí va el hincapié de toda esta charla. Si bien es cierto, como les decía en un inicio, pues no hay una literatura amplia sobre este asunto, pero de todas maneras he tratado de coger un poco de cierto tipo de circunstancias, especialmente de de todo el aparato respiratorio en sí, para poder entender y explicarlo de mejor manera. Es una charla corta que a lo mejor no dura más allá de 20 minutos, pero bueno, vamos a hacer hincapié a este tipo de circunstancias. Y antes de arrancar con esto, también quería manifestar algo que bueno, es verdad todo lo que ha manifestado incluso el anterior expositor y lo que manifestó Julio, ¿no? Siempre nosotros, y siempre lo que les manifiesto a mis alumnos también, siempre tratemos pacientes, no tratemos números. Si bien muchas de las veces, por ejemplo, haciendo una acotación puntual, por ejemplo, yo me encuentro en mi ciudad natal, que es Loja, no tenemos muchos de estos dispositivos tecnológicos que son geniales y son fabulosos y que nos ayudan a ser mucho más exactos en cuanto a las decisiones que uno pueda tomar, pero de todas maneras la clínica es la soberana en este caso en cuanto al manejo de nuestros pacientes y eso va muchas de las veces alguna frase que a lo mejor ya es muy trillada, que siempre nos dicen nuestros maestros, que tratemos al paciente y no los números. Bueno, entonces lo que les manifestaba previamente, pues el tema de hiperreactividad hace connotación de que se trata de un fenómeno, pero este fenómeno es reversible. Nosotros podemos manejarlo de manera oportuna y pronta y evitar el colapso totalmente de la vía aérea, haciendo hincapié al tema que estamos presentando, ¿no? Entonces, es un fenómeno reversible que por lo general se produce por una serie de reacciones o una cascada de eventos moleculares. En este tipo de circunstancias, siempre a la cabeza por lo general están las cuestiones inflamatorias o los reactantes inflamatorios, mastocitos, basófilos, eh, eh, bueno, toda esta cuestión que provocan inflamación y provocan de esta manera la inflamación de la vía aérea y obviamente van a producir el colapso en cuanto a la luz. Entonces, prácticamente estos fenómenos no están del todo estudiados o no están tan aclarecidos, ¿no? Pero de todas maneras se cree que son eventos moleculares. En la cabeza, especialmente el tema de los mastocitos que van a contribuir a que exista el cierre de la luz, en este caso de la vía aérea, ¿no? Estos por lo general se pueden amplificar durante la excitación o durante la excitación en relación a provocar la contracción del músculo liso, que ya sabemos que está a lo largo de todo lo que es el árbol bronquial y en el tema de la vía aérea superior, ¿no? Y aparte de toda esta cuestión, no este fenómeno o esta cascada inflamatoria no puede afectar únicamente al músculo liso, sino que también tiene cierta consideración o efecto sobre el epitelio de la vía aérea y esto va a potencializar más el cierre de la misma, ¿no? Provocando obviamente que no haya un flujo adecuado de aire. Entonces, muchas de las ocasiones a esto se lo conoce como un síndrome de hiperreactividad respiratoria. Síndrome de hiperactividad respiratoria igual a colapso de la vía aérea, cierre de la vía aérea. ¿Por qué? ¿O por qué se produce esta situación? Por múltiples causas. Ya estamos conversando que se puede producir una serie de eventos como la liberación de marcadores proinflamatorios y también se pueden evidenciar cierto tipo de circunstancias que ya las vamos a ver adelante, que tienen que ver más que todo con el tema de liberación abundante de histamina, ¿ya? Entonces, por lo general, en la literatura lo vamos a encontrar como este nombre. Entonces, la hiperreactividad del sistema respiratorio, por lo general, es una respuesta exagerada con una oclusión de la vía aérea. Ese es el objetivo o eso es lo que vamos a esperar nosotros cuando se produce este tema de la hiperreactividad. Al cerrarse o al colapsar la vía aérea, obviamente va a haber un limitado flujo del paso del aire, dependiendo de qué tan severo es el colapso de la vía aérea. Y esto se puede ver expresado, por ejemplo, si es que yo puedo realizar un estudio espirométrico en ese momento, se va a ver reflejado con una disminución, en este caso, del volumen expiratorio forzado en un segundo, el denominado FEV1, de aproximadamente un 20% en comparación a un valor inicial. Si nosotros
tuviéramos esa posibilidad, ¿no? Ahora, existen cierto tipo de circunstancias, como ya los vamos a ver más adelante, factores de riesgo que pueden condicionar pueden condicionar a que un paciente sea mucho más propenso a tener esta circunstancia de hiperreactividad, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, lo que se hace o lo que se podría hacer, mejor dicho, es realizar pruebas tanto con histamina a la cabeza, de administración de histamina, para poder probar qué tan propenso es tu paciente en cuanto nosotros administremos la histamina y esta histamina vaya a provocar el colapso de la vía aérea. Podemos hacer este tipo de pruebas y posteriormente a este tipo de pruebas realizar una espirometría y de esta manera medir este valor que nos va a dar como resultado que si baja, como les había comentado, en un 20% en relación a su valor basal, es un paciente que es mucho más propenso a tener una hiperreactividad, en este caso del sistema respiratorio como tal. Los factores de riesgo que tenemos son el tema de las alergias, ¿sí? Pacientes con rinitis alérgica, pacientes con asma bronquial, también que son mucho más propensos a que puedan tener ese tipo de situaciones en algún momento determinado de su vida, pacientes con hábitos nocivos, como el tema del consumo del tabaco, y pacientes con exposiciones en cuanto a gases tóxicos en el ambiente laboral o a situaciones, especialmente no todo va enfocado con el tema de gases, ya que estamos conversando sobre la vía respiratoria, que pueden ser en este caso tóxicos e irritables y pueden provocar colapso, en este caso de la vía aérea respiratoria, ¿no? Como les manifestaba previamente, nosotros tenemos un broncoconstrictor endógeno, es decir, que nuestro propio cuerpo puede producir o puede haber una liberación, en este caso de histamina. La histamina va a actuar sobre diferentes órganos, no principalmente o no únicamente sobre los pulmones, sino que tiene cierto tipo de funciones. Modula el tema de la frecuencia cardíaca, modula procesos inflamatorios, modula la secreción de ácido gástrico, pero bueno, enfocándonos a lo que nos compete en relación a nuestro tema, pues el tema de la sobreproducción de histamina pues nos va a llevar a que tengamos nosotros una broncoconstricción evidente, ¿no? Entonces, esto por lo general se puede producir en algún tipo de patología en donde hay una sobreproducción, en este caso, de este compuesto, como es la histamina, ¿no? Aquí en la gráfica pues podemos visualizar un trayecto en este caso, del árbol bronquial, prácticamente en donde la luz está conservada y obviamente a la izquierda sería en este caso de sus pantallas, pues ven prácticamente una parte del árbol bronquial que está colapsado. Tal cual como sucede esto a nivel de la vía respiratoria baja, también puede suscitarse a nivel de la vía respiratoria alta. Entonces, ¿qué pasa o qué sucede cuando se presenta este caso, ¿no? Muchas de las veces, y me imagino que ya toparon este tema a lo largo del curso, lo toparán más adelante, pero muchas de las veces la vía aérea está edematizada. La principal causa de presencia del edema de la vía aérea es por los múltiples intentos, ¿no? Muchas de las veces uno como médico tiene el ímpetu, ¿no?, de resolver el problema que se está suscitando en ese momento con nuestros pacientes y podemos caer en el error de intentar por varias ocasiones el intubarlo, ¿no?, a pesar de que no veamos nada o a pesar de que no estemos seguros al momento de colocar el tubo orotraqueal, ¿no? Entonces, conforme vayamos intentando por varias ocasiones, pues esta vía aérea se va a edematizar y va a producir el colapso de la misma y va a ser imposible que una persona más experimentada venga y lo pueda intubar. Entonces, por lo general, siempre, al menos en la formación y cuando estamos en salas de emergencias, lo que debemos de hacer es que si no podemos nosotros o no tenemos la seguridad o la suficiente experticia para poder intubar a nuestro paciente, es mejor decir,
que no se puede dar el paso al costado y que venga una persona de mayor experiencia para poder realizar la intubación, ¿no? El hecho de no poder no quiere decir que no podamos resolver la emergencia en ese momento, o que a lo mejor como médicos nos sintamos fracasados o algún tipo de este tipo de circunstancias, ¿no? Preferible, como les comento, pues es dar un paso al costado para que venga otra persona con experiencia y poderlo ventilar. Esto es algo común y algo que nos ha pasado absolutamente a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una vía aérea colapsada, ¿no? A la larga lo que me va a producir es una serie o síntomas muy floridos, ¿no? Especialmente a nivel respiratorio. Mi paciente puede que esté con tos, podemos encontrar sibilancias, podemos encontrar el laringoespasmo, sibilancias inclusive audibles, sin la necesidad de un estetoscopio. Obviamente todo esto va encaminado de qué? Si no entra aire a través de todo lo que es la vía respiratoria, pues mi paciente va a estar disneico, mi paciente va a estar hipoxémico, va a estar desaturando, puede estar taquicárdico. Bueno, una sintomatología florida en ese tipo de circunstancias, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a solucionar este tipo de situación emergente por la cual está atravesando mi paciente, ¿no? Tenemos cierto tipo de medidas, desde medidas farmacológicas hasta medidas en las cuales debemos actuar rápidamente y de esta manera poder establecer una vía aérea permeable en este caso, como el tema de la orointubación, como el tema de la cricotoirodomía y de la traqueostomía, es decir, tratar de fijar o establecer, asegurar la vía aérea, ¿no? Que es lo que comúnmente nosotros lo nombramos, ¿no? Pero como les había dicho, pues hay situaciones farmacológicas que también pueden ser de utilidad en el momento que se suscite esto, ¿no? Obviamente hay que ver la severidad del caso y hay que ver la situación por la cual o el escenario en el cual se encuentra nuestro paciente. Puede que nuestro paciente sí tenga una vía aérea hiperreactiva, pero puede que no esté reflejado o no esté muy complicado en cuanto al tema de la hipoxia, puede ser que tolere el oxígeno. eh, Hay que ver el escenario. En cambio, puede haber pacientes que están muy complicados con un deterioro del sensorio debido a la hipoxia. Puede haber pacientes que estén con saturaciones muy bajas, 60, 70, a pesar del oxígeno que tú le coloques. Entonces, dependiendo del escenario, vamos a actuar. En el primer caso, podemos pensar en utilizar medidas farmacológicas. En el segundo caso, pues bueno, yo lo que quiero es precautelar el tema de mi paciente, ¿no? Considerando que la hipoxia es una causa de parada cardíaca, entonces tengo que asegurar esa vía aérea. En la cuestión del tratamiento farmacológico, como les había manifestado previamente, pues bueno, tenemos cierto tipo de circunstancias, obviamente dependiendo del análisis que tengamos de nuestro paciente. Por ejemplo, si es que es una crisis asmática, aunque ya me estoy yendo un poco más abajo del tema de la vía aérea inferior, pero para hacer hincapié, por ejemplo, se puede utilizar agonistas beta-adrenérgicos, como el tema del salbutamol. En este caso, los beta-2 adrenérgicos, nosotros podemos encontrarlos o podemos hacer uso de estos fármacos. Hay, hay beta-2 adrenérgicos de acción corta y de acción prolongada. En este caso, ¿cuáles son los que nos van a servir? Los de acción corta, ¿no? Porque yo lo que quiero es prácticamente dilatar la vía aérea de mi paciente para que pueda pasar el flujo de aire y de esta manera mi paciente pueda respirar. Entonces, yo voy a utilizar los beta-2 adrenérgicos. A diferencia que si tengo un paciente con EPOC, que yo sé que en estos pacientes, pues obviamente el flujo también está disminuido, pero que es de carácter crónico, a la larga a mí me va a dar como beneficio, por ejemplo, utilizar los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. Entonces, en este tipo de circunstancias podemos echar mano de estos fármacos. Otro tipo de situaciones o fármacos que podemos utilizar son los denominados corticoides. Los corticoides, al igual que los agonistas beta-2 adrenérgicos, también existen, ¿no? Corticoides de acción corta y corticoides de depósito. Entonces, a la larga lo que yo voy a utilizar son corticoides de acción corta, es decir, que actúan de manera inmediata. Los corticoides son potentes antiinflamatorios, especialmente porque actúan sobre el COX-2.
Por lo general es aquí, a este nivel, en donde actúan estos fármacos y de esta manera inhiben o ponen un stop, por así decirle, a la liberación de mediadores proinflamatorios, ¿no? Entonces, esa es la acción de los corticoides y es por esta razón que también están indicados en ese tipo de circunstancias. Y puede existir otro tipo de fármacos, como por ejemplo Montelukast, por nombrar unos, o por ejemplo, en casos o situaciones en los cuales mi paciente, poniendo otro escenario, mi paciente ya esté intubado, ¿no? Y hay que considerar muchas cosas, porque el tema de la intubación, si bien es cierto, es una solución temporal, pero yo tengo que tratar, ¿cuál es la obligación del médico? La obligación del médico es buscar la causa, buscar el por qué ese paciente requirió o terminó intubado. Entonces, el tema de la intubación orotraqueal es lo que yo siempre manifiesto, es como una especie de puente hasta que el médico pueda resolver qué es lo que está causando con mi paciente. Entonces, en este tipo de circunstancias yo tengo que investigar, como lo habíamos manifestado previamente, casi todo el tema de la hiperreactividad, en este caso de la vía aérea o del árbol bronquial, por lo general está mediado por procesos alérgicos, ¿no? Y por procesos inflamatorios, y a la cabeza el tema de las infecciones virales que también pueden producir este tipo de circunstancias. Cuando nosotros intubamos a un paciente, obviamente ese paciente tiene que estar sedado, ¿no? Y lo que utilizamos regularmente son las benzodiazepinas, en este caso midazolam, fentanilo, que bueno, es un analgésico que por lo general nosotros utilizamos. Voy a hacer mención a esto porque, como nuevamente les manifiesto, nosotros debemos individualizar la terapia que estamos dando a mi paciente. Las benzodiazepinas en este caso tienen una condición que va a perpetuar mucho más la broncoconstricción que puede estar provocando en mi paciente. Entonces, por eso, por ejemplo, en situaciones como un asma casi fatal que mi paciente está intubado, hay muchas guías que te pueden recomendar la no utilización de benzodiazepinas. Y tenemos otros fármacos, como por ejemplo la ketamina, que es un fármaco sedante alternativo, más que todo porque la ketamina tiene esta acción de dilatar lo que es el árbol bronquial, a diferencia de las benzodiazepinas, como les decía, que tiene esta capacidad de perpetuar mucho la broncoconstricción. Va ahí el tema de que recalco que hay que individualizar mucho el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente, ¿no? Pero en sí, el tratamiento farmacológico sería en este caso, pues, el corticoide, el tema de los beta-2 adrenérgicos que podemos utilizar, y si no funciona este tipo de circunstancias o falla, o no es el escenario adecuado para utilizar este tipo de fármacos, lo que tenemos que hacer es esto: asegurar nuestra vía aérea y en este caso pues proceder a la intubación orotraqueal y obviamente dar inicio al tema de la ventilación mecánica invasiva y buscar la causa, el por qué mi paciente terminó haciendo esta hiperreactividad bronquial, ¿no? Muchas de las veces puede que esta hiperreactividad de la vía aérea condicione o dificulte el tema de la intubación orotraqueal debido a que prácticamente todo está cerrado a nivel de la vía, de la vía respiratoria superior, y de esta manera haya que efectuar un procedimiento de urgencia, ¿sí? Como en este caso la cricotiroidotomía, que me imagino que ya lo han de haber conversado, o tenemos noción de que existe este procedimiento y lo podemos realizar, o una traqueostomía de urgencia, ¿no? ¿Con la finalidad de qué? Nuevamente, de asegurar, en este caso, la vía aérea y perpetuar que mi paciente tenga un flujo de aire adecuado y de esta manera evitar la hipoxia y obviamente evitar la parada cardíaca por este motivo. Entonces, haciendo hincapié nuevamente, pues bueno, debemos de precautelar, o mejor dicho, debemos analizar el escenario en el cual nosotros estamos atravesando con nuestro paciente, ¿no? Si creemos que este paciente se va a beneficiar únicamente con tratamiento farmacológico y creemos que con los fármacos mencionados va a ceder esta cuestión de la hiperreactividad, perfecto. Pero si veo que mi paciente está en muy malas condiciones y si veo que más voy a perder tiempo con el tema de la administración del tratamiento farmacológico,
y siempre con la perspectiva de precautelar la vida de mi paciente, pues bueno, puedo hacer el tema de la aseguración de la vía aérea y de esta manera precautelar la vida del mismo. Acá un pequeño ejemplo en relación, por ejemplo, tenemos acá un caso clínico, una mujer de 35 años de edad que se presenta en nuestra consulta, ¿no? Tal vez con una falta de aire, luego de visitar una fábrica textil. Entonces acá ya tenemos un indicio, un factor de riesgo. Probablemente pensamos que esta paciente tenga alguna situación de carácter alérgico, ¿no? Posterior a ello presenta bueno, con antecedentes de rinitis alérgica y asma, presenta el examen físico sibilancias, campos pulmonares llenos de sibilancias y bueno, presenta pues en este caso, aquí está un poco complicada esta situación, una saturación de 60%, ¿no? Entonces, bueno, podríamos estar encasillando este paciente como una hiperreactividad bronquial, aparte del tema del asma que tiene y la rinitis alérgica como una probable crisis de carácter asmático. Entonces, lo que podemos acá con esta paciente que no tiene deterioro del estado de conciencia, no nos habla nada sobre que tiene mala mecánica ventilatoria, si bien es cierto está desaturando y tiene múltiples sibilancias, podemos echar mano en ese tipo de circunstancias de los broncolectores beta-2 adrenérgicos que ya conversamos previamente, especialmente los de acción corta, en este caso el salbutamol, que por lo general se lo podemos utilizar, si bien es cierto, en nebulizaciones o bien en aerosol en forma de puffs para poder tratar de abrir todo este tema de la vía aérea y de esta manera evitar que se perpetúe mucho más las sibilancias y evitar a que haya un colapso de nuestra paciente, ¿no? En este caso. Eso en cuanto a este tipo de circunstancias, ¿no? Como les manifestaba, pues, y para terminar, como les decía, es una breve charla que más que tiene que ver con el tema de hiperreactividad de la vía aérea en específico, pero hay que buscar el escenario, mejor dicho, hay que analizar el escenario de nuestro paciente y de esta manera poderle buscar el tratamiento adecuado y tenemos que ser muy perspicaces ya que estamos hablando de la vía aérea. Si no tenemos la posibilidad de revertir toda esta colapso de la vía aérea con medidas farmacológicas, no perdamos el tiempo y aseguremos la vía aérea a través de la intubación o a través de los diferentes procedimientos que les he manifestado en esta oportunidad. Eso es todo lo que yo les puedo compartir en cuanto a este tema y no sé si es que tengan alguna duda o inquietud con respecto al mismo. Hola Diego, gracias. De las gracias, le has dado una presentación agradable visualmente y se nota tu desarrollo docente, ¿no? Creo que le has dado me has tenido atento a cada una de las diapositivas y la conclusión con el caso clínico, tú sabes que es fenomenal para dar los conceptos importantes en esto, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta, aprovechando a Diego, con respecto al tema. Quiero decirles antes que el día de hoy se excusó uno de los presentadores porque tuvo una emergencia personal. Y ambas charlas que están pendientes, ¿no? Tanto el doctor Hernández como el doctor Bowen, van a ser dadas una nueva fecha, ¿no? El día viernes, lo tengo acá conectado a mi amigo Juanito. Quería pedirte un favor, seguramente la recuerdas a la doctora Ingrid Luques, anestesióloga. Ella va a presentar su tema que quedó pendiente, pues, vía aérea difícil en el paciente obeso. Ella va a iniciar el día viernes a las 7 de la noche. Primero las damas, si no te incomodas, Juanito, seguirías tú con vía aérea del paciente quemado. Luego Fernando Rosenberg, un amigo que ahora que somos colegas a una institución, nos hemos conocido más, el vía aérea del paciente neurocrítico, y finalmente el doctor Javier Montes, con la vía aérea del paciente séptico. No sé si alguien tenga una pregunta, aprovechando que está Diego acá, alguien quiere hacer algún comentario. Siempre, de hecho, los expositores que a veces me preguntan, como si no fuese un poco
haciendo repetitivas ciertas cosas. Y les he mencionado siempre que lo más importante es transmitir ideas y conceptos claros, puntuales, cosas que nos vayan a servir a tratar de resolver la emergencia que tiene mi paciente. Entonces, por eso quizás esta semana, que la denominé escenarios, puedan ver cosas que ya hemos hablado, pues como lo mencioné hace un momento, por ejemplo, Diego, en pensar rápidamente en una cricotiroidotomía de urgencia, ¿no? Si alguien tenga alguna pregunta, la puede escribir, yo la leería, o hacérsela pues a alguno de los, bueno, en este caso, Dieguito que está acá conectado. Diego, ciertamente, bien lo mencionaste al principio, ¿no? No hay mucha literatura como que un poco para ampliarse el tema, pero supiste desarrollarlo bastante bien, ¿no? Con esto de la hiperreactividad de la vía aérea. Haciendo un poco la pregunta abierta, ¿no? Aprovechando que está Juan acá conectado. ¿Algún momento han tenido un paciente que intubándolo, sin haber estado con un problema de laringoespasmo, estas cosas, por la simple manipulación de la vía aérea les ha presentado hiperreactividad? ¿Y cómo han manejado eso? Si ha pasado. No sé si me escuchaste, Dieguito, Juan. Si han intentado... Sí, te escuché fuerte y claro. Sí, mira, bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar en la unidad de quemados de acá de la UAP, que es el hospital de centro de referencia de gran quemado acá a nivel de Chile, y vemos bastante hiperreactividad en el paciente con injuria inhalatoria. Ya un paciente que con la vía aérea inflamada, obviamente los mecanismos fisiopatológicos que conllevan a esto son diferentes a lo que explicó el doctor Yumikinga, porque él se enfocó más que todo en el paciente atópico con hiperreactividad bronquial, paciente asmático, pero el mecanismo fisiopatológico del paciente gran quemado es un poco diferente, ya lo vamos a ver el día de mañana, y son pacientes que los cambios de posiciones para liberarle zonas de presión, broncoespasmo, y broncoespasmo severo que obviamente con compromiso de la oxigenación, pacientes que obviamente tienen mucha broncorrea y a la aspiración también broncoespasmo severo. De igual manera, no hay muchos estudios en relación al tratamiento de los pacientes gran quemados. Yo creo que la evidencia está un poco al debe, pero lo trata uno básicamente con los fármacos que mencionó el doctor. Broncodilatación, bueno, un poco el tratamiento difiere un poco también al manejo de la hiperproducción o la broncorrea, pero el tratamiento farmacológico en sí no difiere mucho de lo que mencionó el doctor. Broncodilatadores de acción corta y en ocasiones corticoides, aunque así como te digo, el mecanismo fisiopatológico es diferente y obviamente la respuesta no es la misma. Pero sí, pues yo creo que no hay nada más temible que una vía aérea hiperreactiva y sobre todo cuando uno extuba al paciente que te hace un laringoespasmo, que ya tú sabes que a la reintubación, si es que es necesaria, ya te vas a encontrar con una vía aérea difícil. Pero sí, lo vivimos frecuentemente acá en la unidad de quemado. El tema de la hiperreactividad bronquial en este contexto que te menciono. Ok, gracias, Juanito. Diego, no sé si quieras acotar algo. No, más bien, como les mencionaba, pues en un inicio no hay, es un campo, no sé si está bien decirlo, algo virgen, ¿no? No hay mucha literatura sobre esto al respecto, pero de todas maneras, pues, hay que abordar, como médicos, pues, debemos estar en la capacidad, ¿no? De abordar este tipo de escenarios. Más que todo porque estamos hablando de algo fundamental y esencial que es la vía aérea. Si nosotros no aseguramos la vía aérea, pues prácticamente nuestro paciente va a fallecer. Entonces, un médico
especialmente los que nos manejamos en emergencias o en áreas críticas, tiene que estar en la capacidad de poder resolverla. Si bien es cierto, para muchos de nosotros los procedimientos como una traqueostomía o como una crico, no podemos tener la suficiente experticia, pero debemos de conocerlos y ante la eventualidad de poder salvar o precautelar la vida de nuestro paciente, debemos siempre estar preparados, aunque sea con el conocimiento sobre los mismos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Hospital de Infectología de Guayaquil, ¿no? Estuve ahí cuando apenas era R3 y me topé con un caso, ¿no? Justamente de un paciente privado de la libertad que bueno, venía en malas condiciones, con deterioro de su parte respiratoria, pero era posterior a la inhalación de sustancias tóxicas, me imagino yo que era cocaína, nunca lo pudimos comprobar, ¿no? Pero vino totalmente cerrado el tema un broncoespasmo severo, un laringoespasmo severo. Yo intenté intubarlo por unas 3 ocasiones, no se veía absolutamente nada. Entonces, en ese tiempo todavía estaba en formación y no me sentía lo suficientemente seguro para realizar una traqueostomía, por ejemplo, pero la eventualidad del caso me hizo poderla realizar, ¿no? Y muchas de las veces donde nos desenvolvamos, por ejemplo, no tenemos a la mano set de traqueostomías que nos facilitan el procedimiento o no tenemos a la mano el tema de traqueostomos. En ese momento, por ejemplo, lo único que hice fue abrir con un bisturí, abrir la vía aérea y colocar ahí un tubo traqueal. Y de esa manera lo pude ventilar y bueno, ventajosamente todo ese proceso me salió bien. Posterior, sí, ya de que se estabilizó y todo, se pudo realizar la traqueostomía y ventajosamente ese paciente vivió, ¿no? Pero a lo que iba es que son escenarios, ¿no?, que se pueden presentar, pero uno tiene que estar siempre en la capacidad de tratar de resolverlo. Sí, gracias. Gracias, Diego, por contar esa casuística. Y yo siempre digo que aquel que te cuenta sus buenas experiencias es porque te quiere ver mejor. Y quien te cuenta sus malas experiencias es porque te quiere ver mejor que uno. No todos tenemos la capacidad a veces de admitir que estamos en aprendizaje, que estamos, todos los días aprendemos, ¿no? Que estamos quizás un poco limitados en la experticia de X o Y procedimientos, y como lo mencionaste, pues dar paso al que más esté capacitado, y no quiere decir con eso que hemos fracasado, ¿no? A veces yo me burlaba un poco cuando, tú sabes, pues cuando empezamos a hacer traqueostomías en el posgrado, y llamábamos al cirujano, al anestesiólogo, bueno, y yo le decía al anestesiólogo, claro, pues si yo tuviera un laringoscopio McCoy, un tubo cualquiera. Entonces, es realmente eso, ¿no? La experticia, como lo mencionaste, y estar listos y poder realmente sentirse preparado a hacer el procedimiento, ¿no? No sé si alguien quiera, pues, aprovechar alguna pregunta para alguno de los que estamos con la cámara encendida. La pueden escribir, yo la puedo leer, o la pueden realmente nomás hacer. Quiero mencionarles que el día viernes creo que vamos a estar bastantes, vamos a estar con los expositores al tope, y vamos a hacer al final, dentro de los inscritos, el conocimiento es para todos, ustedes pueden darle el enlace, la conexión a quienes deseen, pero dentro de los inscritos vamos a sortear el primero de 2 libros que les enseñé en la conexión pasada el día miércoles, uno de ventilación mecánica, y el día viernes próximo, que será nuestra última conexión, uno de vía aérea. Cortesía del señor Víctor Banchón, que no es mi tío, se llama igual que un tío, pero no es mi tío, que es un señor, pues, que me provee libros, pues, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta para ir concluyendo el día de hoy? Las otras anteriores charlas van a ser reprogramadas, la del doctor Hernández, la del doctor Bowen. No se preocupen de eso, y como saben, todas van a ir subiéndose, pues, al canal de YouTube dentro de esta noche o mañana en la mañana, en lo posible. Si no hay ninguna pregunta, quiero nuevamente agradecerle. Bueno, ya Toñito tuvo que desconectarse,
Diego, agradecerte de verdad, pues me gustó mucho la presentación, lo hiciste bastante docente, se notó el plomo con el que seguramente das tus clases pues, a través de este medio a tus estudiantes. La hiciste bastante didáctica y atractiva, ¿no? Quiero agradecerte eso, tu esfuerzo y tu tiempo. Sabemos que en esta época todos estamos bastante ocupados. Y, bueno, de hecho estoy un poquito corriendo con una cirugía por acá, pero agradecerles infinitamente, como siempre digo, a mis amigos y amigas de diferentes especialidades que han dado su tiempo y su aporte, han sumado conocimiento para los asistentes a este simposio. Gracias, Diego. Ya. Muchas gracias, Julio, y bueno, una vez más, pues felicitándolos a todos, porque se ve que el estar inmerso en el tema de este tipo de capacitaciones es importante, ¿no? Y se ve en ese tipo de circunstancias la importancia que ustedes le dan a su profesión. Entonces, eso es muy bueno. Y perdón, Julio, que te moleste y me robe un poco de tu espacio. Lo que necesites. Sí, también quería pues invitarlos, estamos planificando justamente para el mes de junio, más o menos tentativamente, pues realizar un nuevo curso de ventilación mecánica. Acá Julio también es uno de nuestros expositores, que igual pues tranquilamente lo podrán ver en nuestras redes sociales, ¿no? A ver si es que también se animan a seguir ese curso. Se los recomiendo. Diego, no sé si puedas proyectar tu última diapo en la cual pusiste tus redes sociales o incluso el canal de BMEC en YouTube. Correcto. Así, bueno, estamos en nuestras redes sociales, ahí están subidas, si ustedes gustan, pueden ver interactuar con nosotros, están subidas clases en cuanto hablamos de ventilación mecánica y un sinnúmero de circunstancias en el ambiente crítico. Así que les invito, estas son nuestras redes sociales y bueno, estamos aquí para compartir el conocimiento, ¿no? Muy chévere, Diego. Gracias por también considerarme parte de, como le dije en su momento, quien piense en un curso de ventilación mecánica debe empezar en BMEC. Quien piense en un curso de ventilación mecánica debe empezar en Diego Yuniquinga. Gracias, Diego. Muchas gracias, Julio. Estamos a las órdenes. Muchas gracias con todos. Nos estamos viendo en los próximos cursos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Diego. Bueno, nuevamente les repito, las otras dos exposiciones han sido reprogramadas y el día viernes tendremos los 4 expositores, la doctora Ingrid Luques desde Colombia, con el tema que estaba pendiente, vía aérea difícil en el paciente obeso, el doctor Juan Coronel, como lo vieron hace un momento, pues, vía aérea en el paciente quemado, para concluir esta semana que hemos denominado escenarios. El doctor Fernando Rosenberg con la vía aérea en el paciente neurocrítico. Sabemos que hay un efecto con la presión intracraneal, vamos a discutir un poco de eso. Y con el doctor anestesiólogo Javier Montes, vía aérea en el paciente séptico. Si no hay ninguna pregunta, doy por concluido el día de hoy. Disculpas la conexión al inicio, pues tuvimos problemas con la presentación de Toñito y hoy estoy pues, un poquito complicado con un postquirúrgico de cirugía cardíaca, entonces deseo pues concluir, estamos todavía con tiempo, pero para finalizar las demás exposiciones serán reprogramadas. La última semana, como les mencioné el viernes, tendremos pues el sorteo de este libro entre los inscritos y el próximo viernes un segundo libro. Muchas gracias a todos. Los dejo.